Vi la tumba vacía. Camila no lo preguntó. Simplemente lo declaró en el aire húmedo de Guanajuato. Flotaba solo el olor a guis y la historia antigua. Valeria la madre corregía exámenes sobre el Pasa. Uno no eran garabatos, era el mapa preciso de una gruta en Yudin, describiendo la piedra que había sido removida. Valeria sintió la familiar ternura por su hija. Una niña de ojos expresivos y una curiosidad o escepticismo de Valeria se quebrou no por Luke, viu? Se no por Luke escutou, quando é seu e já la abrasou e la sussurrou um nome. Perdido é num idioma que ela jamais lá havia ensiado Guanajuatoguá. 1 a 35 anos ela era professora de história y la licencia de ese o vida estaba en lo que era documentado, en lo que podía ser cerrado y probado. Ella vivía en el mundo de las certezas. 121 Camila con apenas 5. Cargaba en ojos castas una expresividad precoz, una calma que parecía fuera de lugar en un NIA S. Inocencia era cuestionable, pero bajo la superficie de los J. Valeria estaba en la sala inmersa en pilas de exámenes sobre la Edad Media, tratando de trazar una línea recta entre hechos y flechas, la seguridad de ese oficio. Camila en la alfombra de al lado. Camila deixou de julgar. Ela tomó la PEC que é figura de María Magdalena y la tiró con un gesto suave, pero con una tristeza que era imposible para 5 aos. La pieza cayó al piso de tablones por la frase que seguía no tenía la melodía de un Anya. Era dulce pero cargaba un peso imposible. Una nostalgia de 2 milenios. Esas sonían pero no me acuerdo de ser tan silenciosa. Me acuerdo de Ewolo. La pluma de tinta roja se detuvo a la mitad de una notación sobre la caída de Constantinopla e olor a café frío y un papel Vincian fío súbitamente, reemplazado en la mente de Valeria por olordial. La sensación inicial era una mezcla de extraesa, una ligereza perturbadora. Sería un juego, una frase escuchada por casualidad. Valeria intentó racionalizar, pensando en programas de televisión y mami. No es por aquí, mami. La entrada está un pauncão más para acá. Cerca de los olivos secos murmuraba, corrigiendo un trazo de crayón, con la autoridad de que en había estado Ali. La descripción detallada. Ela observava essa huilla, intentando encontrar el origen de la mentira, de la fantasia, pero solo encontrava olhos que pareciam o solo ver el presente sino. Também ao passado distante lá a professora B. Camila tentou devolver lá a figurita de Madô ao nascimento. É num ato simbólico de restaurar a ordem. Pero Camila lá apartou com um movimento firme. É o símbolo recorrente del Naurão e de la Cahuela e ave. O espero. É nel abraço Lânia, sussurrou ao ouvido de la madre. Cono na claridade que perforou é o silêncio de la noche. Um som antigo e gutural era um nome ou na palavra en arameu. Valeria, la profesora que dedicó su vida a estudiar textos antiguos. Jamás la había escuchado ni leído, pero en el segundo en que el sonido salió de los labios de ese Ouija, la palabra resonó en el au. A partir de Aliela supo. Lo que estaba sucediendo no era criptomnesia, ni fantasía, sino el inicio de una travesía que la llevaría a confrontar todo lo que ella creía sobre el tiempo, la memoria y la continuidad de la existencia. La inquietud ahora era una certeza fría. Meu secreto estava desperto. A quietude forçada que seguiu àquela sussurro en arameu transformou a casa de Valéria de um refúgio. Num campo de batalha silencioso latência antes. Una sombra ahora se volvía una presencia palpa. Si el mundo se regía por la lógica de los hechos y ella intentaba desesperadamente enmarcar los relatos de Camila dentro de algo catalogable. Si la mente académica luchaba por diagnosticarlos, inexplicable uno las primeras pruebas concretas. Surgieron durante un paseo dominical a la imponente catedral, Basílica de Nuestra Señora de la Asunción. Una joya barroca en el corazón, de Anseca en lugar de oro negro. El cono na vencía que resonó en las paredes de piedra. Camila se alocó a Nese el dedo pecual la imagen y afirmó me mano me rostro esta base. Después de que él se fiu pero y yo fui la primera. En ver o envolvimento de um mundo externo vindo com la necessidade de uma explicação racional e autoritária Valéria.
buscando silenciar la duda que la carcomia. Convidou ao Dr. Ricardo Valdez, substituindo a Camila. Conhece o postura profissional inquebrantável. El Dr. Valdez escutou os relatos de Valéria, analizou los dibujos y observó a Camila. Juzgar con la seriedad de quien trata con datos, no con milagros la con que. Segundo a ciência, Camila estava llenando el vacío emocional com a grandiosidade de uma figura histórica, refúgio de a realidade. Esta conclusão silenciou a esperança de Valéria, inyectando Leona, o Dr. Valdez, a força que se opõe. Reforçava a bauela entre Luvezabel, Lania normal e, no sentido la memória ancestral. Eu realizou teste profissional, uma série de perguntas sobre el cotidiano, sobre datas e eventos que ela deveria saber. Los resultados eran claros. No había nada de sobrenatural en los exámenes. Camila era una niña saludable, solo con un repertorio verbalmente avanzado. Pero no preguntó sobre el olor a Noron. La atención crecía de forma contenida, sin gritos ni histeria, solo con la incomodidad y la duda que carcomía el hogar. Valeria, la persona, era en el centro de siempre la misma, una flor de perfume intenso, que ella no conseguía identificar un día mientras Valeria preparaba el almuerzo, quizá unos taquitos o un caldito de pollo. Camila estaba sentada en la punta de la mesa mirando fijamente manos. No estaba jugando. Camila en me duele, murmuró casi. Para sí misma. Katy duele mi amor, toma Anita. Preguntó a Valeria, la empatía materna, superponiéndose a la cautela académica. Camila no respondió a la pregunta direcín. No tuve miedo de los soldados, pero tuve miedo de que él no supiera que yo estaba ahí. La mencionó a la quemadura, al miedo, no de los soldados, sino de la invisibilidad de ese o devoción. Era un detalle, no era solo la historia que Camila repetía. Era la experiencia sensorial y psíquico, el dolor emocional que eran imposibles. Valeria sintió el alivio y saber que el dolor no era físico. Pero la atenção aumentou ao constatar que la proeba emocional era mais poderosa que qualquer diagnóstico. E o coração de a madre silenciaba la conclusão médica inicial. Ese acto necesitaba terminar con una subida de emoción, un detalle inquietante que invitara a continuar la investigación. Esa noche, antes de dormir, Valeria investigó la palabra en arameo que es su hija. Uno é un nome. Pertencia a uma localidade cercana a Mogdola. Não era uma palavra comum. Era um término que solo aparecia em algumas cartas apócrifas, pero a palavra tinha um segundo significado, mais poeta. Valeria apagou a computadora. Eu rostro pálido en la oscuridad. Eu Dr. Valdez, la ciencia. Eu escepticismo, todo se derrumbaba ante aquel único y Peck o detalle. La niña no estaba solo recordando. Estaba viviendo la esencia de aquella figura histórica y la fuerza que se opone estaba a punto de ser confrontada por la verdad más íntima del alma. La casa en Guanajuato ya no era más el escenario seguro de la rutina. Se había convertido en un laboratorio de misterios. La lógica de Valeria, la profesora de historia, estaba a punto de hacerse piedra. Es el momento final del escepticismo. Ese lo aceptaba el informe y intentaba suprimir los recuerdos de ese Ouija. Eu admitia que había algo en alma de Camila que desafiava dos milênios de conhecimento humano. O carrossel de emoções começou a girar com força, traindo medo a la incompreensão. Mas também uma fascinação. Eu existo bom. A duda racional había agotado ferramentas. La revelación es el momento de mayor tensión emocional. No vino por miran de palabras, sino de un símbolo sensorial que se impuso sobre la realidad. En una tarde de limpieza, Valeria revolvía viajes caja. Camila estava na sala extremamente silenciosa, dibujando o que parecía ser uma jarra de barro. Ojos castos se fijaron. En el frasco no hubo euforia infantil, sino un reconocimiento profundo, una epifanía que era más antigua que Lania. Lania se acercó ahí, tomó el frasco de las manos de ese yo madre, con la reverencia de quien reencuentra un objeto sagrado. La nueva prueba era el olor. Camila no habló, inhaló el aroma y en ese instante, el aire de Guanajuato pareció evaporarse, sustituido por el polvo y es el calor seco de la judía. La nana no suspiró con los pulmones, sino con el ánimo.
Valeria estaba delante de una prueba que no podía ser fotografiada, pero que la golpeaba con la fuerza de un evento visual impactante. Era la memoria olfativa la más primitiva y resistente del asme. La emoción de Valeria subió. La esperanza de que S.O.I. ya no estaba enferma, sino conectada a algo grandioso. Luchaba contra la desesperación de saber que ella jamás conseguiría probar eso. La alternancia natural de emociones. Estaba en ese o apogeo Camila, impulsionada por aquella evidencia. Valeria dejó de ser la madre escéptica y se transformó en la investigadora. Del alma tomó la jarra dibujada por ese y Ouija y preguntó sobre la noche fría mencionada a Camila. Camila reveló un detalle que solo podería, reembolsado preservado por la primera testigo de los eventos. Descreveu no solo la tumba vacía. Se não é o lugar exato, é nulo de los jardines de Jerusalén onde ya lo arreglé para que no pensaran que era robado. No quería que ese amor fuera transformado en un crimen. El detalle era quirúrgico. El tejido de Checho. La preocupación por arreglarlo para proteger. Las informaciones que Camila revelaba no estaba en los evangelios canónicos. Pertenecían a un nicho de estudios apócrifos. Valeria Inesio Cauela solo había tocado de pasada. La duda racional se transformó ali en una búsqueda espiritual urgente. Valeria sabia que ao Dr. Valdez jamais aceitaria o olor a Norão. É o dibuixo de um tejido como proeza. Lá, a presença que se resiste necessitava uma confrontação material. Valeria tomou na decisão, la fe no como dogma, sino como aceptación de lo inexplicable. Seria sim ou nova linha de tempo o ato. Terminou com um detalhe inquietante que invitava a continuar. Valeria começou a investigar sobre uma arqueóloga e cética lá, doutora Helena Solis, conhecida por confrontar alegações espirituais com rigor científico. Pelcono na mente aberta. Valeria sabia que estaba a punto de exponer a su hija al mundo, pero el secreto era demasiado grande para ser guardado en Guanajuato. Necesitaba llevar a la niña a la prueba final, y aquel fue el momento de mayor intensidad. La certeza de que la aventura del espíritu había comenzado y ya no había vuelta atrás. El próximo paso sería el encuentro con el escepticismo profesional, en la expectativa de que la memoria de una niña fuera lo suficientemente fuerte para sacudir las convicciones de una especialista. El enfrentamiento final estaba armado, pero no en el escenario grandioso que Valeria, la profesora de historia, había imaginado. No ocurrió en una catedral o en un sitio arqueológico, sino en la Coti. El aire estaba pesado, cargado de la electricidad, sutil que precede a grandes revelaciones. Valeria, en un acto de fe desesperada, que la hizo confrontar su escepticismo de toda una vida. Había con Seg, ella era una aliada por conveniencia, allí para probar que la niña era solo una niña, pero secretamente esperando lo contrario. La doctora Solís, con sus lentes en la punta de la nariz y una mirada anal, dijo: el doctor Ricardo Valdés, el psicólogo que había diagnosticado la fuga dramática, apareció en la puerta. Su postura era de autoridad. La última barrera de la ciencia contra la fe. Estaba allí para propro. El momento de mayor tensión emocional comenzó con la doctora Solís. Ella sabía que las palabras de Camila podrían ser refutadas como informaciones adquiridas, aunque de fuentes oscuras. Necesitaba algo que solo el alma pudiera ofrecer. En un impulso, susurró a Camila en un arameo puro y gutural una pregunta específica sobre el momento. Después del descubrimiento de la tumba vacía, Camila no respondió con palabras, pero la sala fue tomada por un silencio súbito y profundo, tan completo que parecía absorber todos los otros sonidos de la ciudad histórica. La luz de la tarde que entraba por la ventana se transformó en un foco iluminando a la niña sentada. Era una escena sensorial y simbólica. Entonces Camila se levantó, caminó hacia el centro del patio soleado, el piso de tierra apisonada volviéndose por un instante el polvo de un jardín olvidado. Y entonces sus ojos
Ya no eran los ojos de una niña. Cargaban la profundidad de 2 milenios de nostalgia. La tristeza del luto y la alegría de la epifanía. La alternancia natural de emociones. Era visible en su pequeño rostro. Camila no describió la tumba. Ella rescenificó la emoción. En un gesto que hizo que todos en la sala se erizaran. Camila cayó de rodillas en la tierra. El cuerpo pequeño curvado en adoración. Levantó las manos temblorosas, las palmas abiertas hacia el sol Camila. Y entonces la voz. La voz que salió de la boca de la niña. No era la voz infantil de Camila, sino una voz clara, fuerte y cargada de una alegría divina. Un eco del pasado que atravesó los siglos. Gritó en un griego antiguo perfecto, como un anuncio para el mundo entero. Oh, Uke Steinhoff, él no está aquí, oh. Era el secreto incuestionable. El anuncio que solamente la primera mensajera tendría la autoridad y la emoción para proferir. El sonido de aquellas palabras golpeó al doctor Valdés con la fuerza de una P y un T. Su rostro se puso pálido la ciencia, incapaz de catalogar aquel fenómeno de desbordamiento emocional. No era un truco, era la catarsis de un alma. La doctora Solís, la arqueóloga, cubrió su boca con la mano no en shock, sino en aceptación. Vio la prueba que buscaba. La verdad confrontada no con artefactos, sino con la emoción pura. El amor de Cami, el doctor Valdés, balbuceó algo sobre hipnosis, sobre un disturbio de personalidad, pero las palabras salían vacías, sin autoridad, silenciadas por el poder de aquel grito. Aquel momento de mayor tensión emocional no era sobre quién tenía razón, sino sobre la liberación emocional de un recuerdo. Sofocado, la niña permaneció allí de rodillas, bañada por el sol hasta que el viento tocó su rostro. Valeria cerró los ojos. No necesitaba más pruebas. Su travesía de escepticismo había terminado. La preparación para la resolución estaba completa. Dos dio un paso adelante. No para consolar a su hija, sino para protegerla del mundo que acababa de testimoniar lo imposible. El escepticismo había sido silenciado por la voz que resonaba, a través del tiempo. 3 o grito em grego antigo. Oak Stein Road. Ressoou na cozinha em Guanajuato como o golpe final. O silêncio que se seguiu não era de dúvida, mas de aceitação total. A cena era de pura resolução. Não havia diagnóstico para uma memória que ressoava em uma língua morta. A doutora Helena Solis, a arqueóloga, era a aliada final. Ela não tentou racionalizar o momento. Sua postura profissional desmoronou. Olhou para Valéria com um sorriso de aceitação, não de confirmação científica, e disse apenas: parece que a história tem mais guardado no coração de O que nos livros. Comadre, a arqueóloga, havia se transformado em crente. A atenção emocional estava resolvida, mas a atenção narrativa precisava de uma conclusão sutil. Nos dias que se seguiram, a memória se retirou. Não houve mais palavras em aramaico nem gritos em grego. Camila voltou a ser apenas Camila Navarro, a menina de 5 anos que gostava de tortilhas com queijo e de desenhar. No entanto, a alma da experiência não havia desaparecido. Ela se transformou em silêncio e em pequenos vestígios. A conclusão reflexiva e poética. A família permaneceu em Guanajuato. A cidade de pedra e a história. A vida de Valeria, a professora de história, havia mudado para sempre. Ela continuou a ensinar sobre o amor. Elas faziam caminhadas pelas ruas estreitas e ladeiras de pedra. O mistério da pedra removida permaneceu sem explicação física. Um segredo entre a menina e o sol mexicano. Camila não voltou a gritar em grego antigo. As lembranças da vida anterior se tornaram fragmentos, como sonhos que se desvanecem na manhã, deixando apenas um brilho inconfundível nos olhos. O que restava era a dualidade entre o visível e o sentido. A criança brincava no quintal, sob o mesmo sol que viu o túmulo vazio. No final da tarde, Camila estava desenhando em seu caderno, não mais a gruta com a pedra, mas a forma de um sorriso. Um sorriso simples, mas carregado de uma profunda alegria. A crença e o ceticismo se uniram na incerteza da continuidade. A Valéria observando.
carregava a certeza inabalável de que a alma de sua filha havia sido, uma vez, a primeira mensageira da maior esperança da humanidade. A história não entregou provas para a ciência, mas a prova para o coração. A memória não se encerrou. Ela se transformou em silêncio e reflexão, finalizando com um toque poético e ambíguo em espanhol mexicano. A veces la ameno prueba de un melaguán no está en lo que fui encontrado o en lo que fui dicho, sino en el silencio que sobró en el lugar, donde la nostalgia se transformó en certeza. E talvez é o único registro histórico que realmente importa. Sim, aquele guardado é, né, o coração de uma mania mexicana.